Buenas tardes, familia bella, familia hermosa, bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Les habla su psicóloga Diana Huitrago y como siempre es una alegría para mí estar con ustedes en estos espacios donde juntos vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos trabajando en ese conocimiento de tantas temáticas, de tantas situaciones que a veces no sabemos cómo gestionar, pero que juntos nos vamos formando y nos vamos transformando. Y hoy tenemos un tema súper importante que no es solo para los tímidos, no señor, es para todo aquel o aquella que le está costando relacionarse, que está teniendo problemas a nivel de pareja, a nivel familiar, en el trabajo, con sus hijos, con sus adolescentes, a causa de esta ansiedad social que de alguna manera nos ha venido afectando a lo largo del tiempo y pues ahorita después de la pandemia sí que se activó muchísimo más. Hemos tenido muchos retos y desafíos los psicólogos después de la pandemia y bueno, nuestro reto es seguir contribuyendo al bienestar emocional de cada uno de ustedes. Por aquí ya están llegando, bienvenidos, qué rico. Por aquí está Anita, Nati, por aquí está Lili, por aquí nos dice, Nati está invitando a varias personitas, qué rico. Denle compartir a esta transmisión, inviten a sus amigos, a su familia y si de pronto no se alcanzan a conectar a tiempo, que lo puedan ver después en diferido para que juntos vayamos superando este miedo a relacionarnos, a conectarnos y a construir relaciones sanas y funcionales. Por aquí está Vivi, hola mi querido Juan, qué rico que estés aquí, Anita, Vivio Campo, buenas tardes, bienvenidos. A ver, mándenme un saludito, ustedes mis queridos y hermosos consultantes y compañeros de camino en este proceso de construir una buena salud mental. Espero que estén súper bien, que cada uno esté avanzando en sus procesos y para mí el solo sentir que están ahí me llena de alegría, me llena de emoción y espero pues que este sea un encuentro de mucha edificación para cada uno de ustedes. Entonces recuerden darle a compartir para que les llegue a muchas más personas. Hoy no vamos a estar por Facebook para enfocarme un poquito en cuidar la calidad de la transmisión por acá. Entonces después lo compartimos para que también lo puedan ver las otras personitas que están en Facebook. Muy bien, entonces cuéntenme ustedes un poquito cómo estamos en esa socialización familia, cómo nos está yendo con las relaciones sociales por estos días. Nos está costando salir, nos está costando hablar, nos está dando como un poquito de perecita, o de pronto estamos muy reactivos, o de pronto cuando estamos compartiendo con alguien, después terminamos autoevaluándonos y dándonos mucho látigo. Por aquí nos ponen más o menos esas relaciones sociales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo están en esa parte social por estos días, familia? Es muy importante que revisemos cómo estamos para que entendamos mejor qué está pasando. Entonces recuerden que este espacio tiene 3 momentos. Primero, comprender. Yo no puedo cambiar una situación si no la entiendo. Segundo, adquirir herramientas para mirar cómo puedo gestionar mejor esto. Y tercero, tener la motivación para el cambio. Entonces lo primero que vamos a empezar a entender es qué es el trastorno de ansiedad social y de hecho hay muchas personas que de pronto no cumplen los criterios para un trastorno de ansiedad social, pero que tienen muchos síntomas y les está costando las relaciones sociales. Entonces no todos los que estén aquí van a tener un trastorno de ansiedad social, serán menos personas, pero sí es importante que conozcamos de este tema porque se está, digamos que activando un poquito más. Entonces vamos a entrar a conocer, a entender qué es un trastorno de ansiedad social. Entonces recuerden que también se conoce como fobia social. ¿Qué es la fobia? Es un miedo intenso a cualquier cosa. Existen innumerables tipos de fobias. En este caso, es un miedo intenso a exponernos a relaciones sociales, a situaciones sociales y vamos a estar experimentando mucho miedo a ser evaluados de manera negativa por los demás. Entonces, ¿cuáles son los miedos cuando una persona tiene ansiedad social? Primero, ser evaluado de manera negativa por los demás. Segundo, comportarse de forma torpe. Comportarnos de manera torpe o de manera humillante ante las situaciones. También hay miedo a hacer el ridículo o a que detecten los síntomas de ansiedad. Entonces, prestemos atención a esto. Te voy a hacer las preguntas. ¿Tienes miedo a que te evalúen negativamente? ¿Tienes ese miedo? 2, ¿te comportas de manera torpe en situaciones sociales y
te sientes después como humillado y después estás pensando, Dios mío, hice el ridículo y te sientes ansioso y te empiezas a dar látigo y a evaluar negativamente. Si tu respuesta es sí, entonces es posible que tengas sintomatología de la ansiedad social. Entonces, ¿qué sucede con este trastorno o con este tipo de ansiedad? La persona va a tener una estimación distorsionada de las evaluaciones que hagan las personas sobre sí mismos. Es decir, la opinión de los demás es demasiado importante. Es demasiado importante lo que digan, lo que piensen, lo que opinen de ti. Entonces la persona se enfoca demasiado en esto y eso le va a generar mucha ansiedad. Cuando sucede un evento donde me critican, donde no están de acuerdo conmigo en algo, una persona con ansiedad social la agranda, ¿sí? Entonces empieza a creer que esas evaluaciones son altamente negativas, que son catastróficas, que las consecuencias van a ser horribles. Entonces eso que hace que la persona empiece a sentir mucha ansiedad. Y después del evento, cuando se va a exponer a un nuevo evento, va a sentir ansiedad anticipatoria. Es decir, ay, otra vez debo socializar, otra vez debo encontrarme con estas personas. Entonces no solo va a sentir ansiedad anticipatoria, sino que va a tener unos pensamientos, unas emociones y unos comportamientos desajustados. Es decir, cuando yo estoy muy ansioso por algo, ¿qué hace mi cerebro? Activa todos los mecanismos de alarma, entonces eso hace que yo sea menos preciso en mi ejecución. Entonces, lo que hubiera hecho bien, no lo hago bien, no porque no tenga la capacidad de hacerlo bien, sino porque estaba muy ansioso. Entonces, por ejemplo, es muy posible que me vaya muy bien en las habilidades sociales, pero el miedo a que me vaya mal puede terminar saboteando este tipo de experiencias. Y además, la persona siente mucho miedo a lo que opinen de su personalidad. ¿Qué opinan de mí, de mis características físicas, de mi aspecto físico, de la forma como pienso? Entonces, toda esta preocupación interna de qué van a pensar los demás nos sabotea familia y empieza a hacer que nuestra ejecución sea muy desajustada. Entonces, terminamos cometiendo una cantidad de errores que realmente no hubiéramos cometido si hubiéramos estado más tranquilos en la situación. Muy bien, entonces aquí tenemos como una generalidad de lo que es la ansiedad social. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Más o menos el 30% de la población ha sentido un miedo intenso a la socialización. Es un número bastante importante, por un lado. Obviamente, también hemos encontrado que predomina más en mujeres, más o menos el 72% está marcándose en las mujeres y más o menos el 58% de los hombres. Entonces miren que tenemos unas estadísticas altas, siendo las mujeres las que estamos teniendo más dificultades con esto. ¿Por qué? Por la tendencia que tiene nuestro cerebro a la rumiación, a la necesidad de aprobación, a ser muy emocionales, a ser demasiado detallistas. Entonces nos detenemos mucho en el pensamiento. Los hombres son un poquito más prácticos, más sueltos, en cambio nosotras sí nos quedamos internalizando cosas. Existen dos tipos de problemas de comportamiento internalizantes y problemas de comportamiento externalizantes. Los hombres tienden más a los comportamientos externalizantes, agresividad, pegar, gritar, problemas hacia afuera, problemas de conducta hacia afuera. Las mujeres tendemos mucho más a los problemas de conducta internalizantes, depresión, ansiedad, rumiación, el miedo, tendemos más a esto, al encerrarnos, a aislarnos, aunque hay hombres que también tienen muchos comportamientos internalizantes, hombres ansiosos, hombres depresivos, que rumian mucho la información. Entonces digamos que podemos estar en ambos lados, también hay muchas mujeres que son más explosivas, más impulsivas, pero hay una tendencia a que las mujeres caigamos un poco más en estos comportamientos internalizantes. Se ha encontrado también que las personas de estatus más bajo, de estratos más bajos, de niveles socioeconómicos más bajos, pues pueden tener una mayor afectación del trastorno de ansiedad social. Sin embargo, esto es algo que puede golpear en cualquier momento de la vida. Así que realmente pues a cualquiera le puede suceder. ¿Qué sí es importante que tengamos en cuenta, familia? Este trastorno se inicia principalmente en la adolescencia, más o menos entre los 13 y los 15 años, si de pronto alguno de ustedes tiene hijos y sus hijos están muy aislados, más o menos ahí se empieza a gestar este trastorno. Sin embargo,
puede suceder en otros momentos de la vida, aunque en estas etapas los síntomas pueden ser más graves y si no hay una intervención terapéutica a tiempo, el pronóstico puede ser muy negativo, ¿sí? La persona puede cargar esto por mucho tiempo y se puede volver crónico, ¿sí? Y por eso se necesita una intervención. Mientras más nos demoremos en intervenir esa ansiedad social, pues peor, porque menos habilidades generamos, más se nos agranda el problema. Entonces, mientras más rápido hagamos la intervención, mucho mejor. ¿Quiénes tienen más vulnerabilidad? Por supuesto, las personas que son más tímidas o que son más inhibidas. Que también se ha encontrado que las personas con ansiedad social han tenido experiencias en su historia donde no les fue bien, experiencias de bullying, experiencias de burlas, de críticas, de maltrato, un defecto físico o puede que tengan todo muy bien, pero no lo perciben así. Entonces, digamos que una mente poco entrenada, con muchos errores de pensamiento, también van a hacer que podamos ser un poquito más ansiosos en este aspecto social. Me gustaría que los que están llegando nos den un saludito, nos cuenten cómo están en esa socialización y los que tengan preguntas, vámonos haciendo para que tengamos tiempo de irlas respondiendo y nos vayamos edificando juntos. Por aquí está Lidi, está Claudia, está Marcet, está Elkin, bienvenidos, qué rico tenerlos acá con nosotros en este espacio. Entonces recordemos, si no se interviene este trastorno, puede haber un curso más crónico, ¿sí? Vamos a tener más problemas. Entonces, este trastorno nos va a dar como una triada de síntomas. Recuerden que en terapia cognitiva, que es el modelo de terapia que yo trabajo, hablamos de la relación entre el pensamiento, el sentimiento y la conducta, donde los eventos que suceden del exterior son neutros, pero cuando nosotros los empezamos a interpretar, vamos a generar pensamientos, vamos a generar recuerdos, emociones, sensaciones físicas y conductas. Lo que llegue del exterior a tu mente no es suficiente para generarte un malestar. El malestar lo activa la interpretación que tú empiezas a hacer de las situaciones que estás viviendo. ¿Listo? Entonces tengamos eso muy claro. No es que te hagan sentir, no es que te dañen el día, es la forma como empezamos a interpretar las cosas, sin decir que los aspectos negativos que se presenten sean irreales. Es real lo que tú estás viviendo, pero la interpretación es lo que nos va a agrandar mucho más el problema. Por aquí Vivi nos dice, ¿se puede educar este trastorno de ansiedad? Claro que sí. Hay muchas formas de trabajarlo, que ahorita vamos a hablar de eso. Hay terapia para trabajar en esto. Hay maneras, que eso se llama incluso psicoeducación, donde empezamos a entender el error que cometemos, lo que nos mantiene ahí en el problema, que ahorita vamos a hablar de eso, para que podamos ir saliendo. Entonces, parte de educar Vivi es entender los pensamientos. Entonces, hablemos un poquito de los pensamientos que se generan en el trastorno de ansiedad social. Primero, vamos a tener pensamientos anticipatorios que nos informan de peligros. Entonces viene una presentación en tu trabajo, viene una fiesta, viene el ingreso al colegio. Por ejemplo, los chicos estuvieron antes de entrar al colegio en consulta súper activados con el miedo. El miedo, tengo miedo a entrar a la escuela, tengo miedo a entrar al colegio, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar de mí? Entonces, ese temor es importante trabajarlo para que no se nos agrande y enfrentarlo. Entonces hay pensamientos anticipatorios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a opinar? ¿Qué van a decir de mí? Y vamos a tener dos cosas. Pensamientos atemorizantes sobre las personas que van a estar. ¿Qué tal que fulanita piense esto de mí? ¿Qué tal que Pepita piense tal cosa de mí? Pero a la vez vamos a tener pensamientos devaluadores de nosotros, de nuestras capacidades. Entonces son dos focos. ¿Qué van a pensar mal los demás de mí? Y yo me imagino el escenario catastrófico, pero además yo me devalúo a mí mismo. Entonces empiezo, no, yo no soy capaz, no me va a ir bien, yo me pongo muy nerviosa, yo no voy a saber manejar, yo me pongo a sudar, la gente se da cuenta que estoy sudando. Y ahí empieza toda la siguiente parte, que es la sintomatología de la ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a tener en esa sintomatología? Uno, experiencias somáticas embarazosas, es decir, empiezo a sudar y me da pena que me vean. Me empieza a temblar la voz, me empiezan a temblar las manos, entonces me siento avergonzado, se acelera mi corazón, se acelera el estómago. Yo he conocido personitas con trastorno de ansiedad social
que de tanta ansiedad necesitan ir al baño. O sea, les puede dar una diarrea, les puede dar un dolor de estómago de la ansiedad. Miren cómo el pensamiento tiene un impacto tan fuerte en cómo nosotros nos sentimos físicamente. Por ejemplo, hay personas que entonces se ponen muy coloradas, la típica. Yo me acuerdo que a mí en el colegio se burlaban de mí o yo era el centro de atención y a mí me ponía roja. Entonces no faltaba el que le decía a uno, mire, se puso roja, y uno se ponía más rojo. No sé si les pasó eso a ustedes, pero esa es la típica del colegio. Entonces, claro, en estos pensamientos de temor y en estos pensamientos de autoevaluación, uno es, me voy a poner rojo, ¿qué van a opinar? Se me seca la boca. Miren cómo vamos entorpeciendo la ejecución con todos estos síntomas. Empiezo a temblar y siento mucho temor a que me observen. Ahí están los síntomas tanto emocionales como fisiológicos. Y esto va a generar 3 tipos de conductas, 3 momentos particulares. Primero vamos a tener un antes de ese encuentro o de ese evento social, sea en tu trabajo, en tu colegio, en una fiesta, en cualquier entorno. Entonces, ¿qué es el antes? Vas a tener conductas de seguridad y conductas evitativas. Entonces, ¿qué son las conductas de seguridad? No, si hago esta oración me va a ir bien. No, si me llevo esta cadenita me voy a sentir más seguro. No, si me tomo un traguito voy a estar más animado y voy a sentir menos miedo. Ojo con esa parte del alcohol, porque muchos lo usan para mejorar en su parte social, pero recuerden que lo que generó el bienestar no fue el alcohol, fue la conexión. Entonces lo que te va a generar un bienestar en la socialización no es estar tomando, es conectar con las personas. Lastimosamente creemos que es el alcohol el que nos ayudó y no fue eso, fue la conexión. Obviamente al desinhibirte un poco más, estás más abierto a conectar con las personas y por eso ahí te va bien. Pero el reto es que puedas lograr esto sin tener que embriagarte, porque a la final no terminas entrenando la habilidad, sino que terminas sembrando un problema. ¿Les ha pasado eso? Cuéntenme si lo han vivido, que de pronto tomándose un traguito como que se sueltan y confían más y desaparecen estos pensamientos de temor, bajan los síntomas y se sienten más motivados. Ese es el antes. Y también me empiezo a preparar para la exposición, como pueda. Entonces, por ejemplo, hay personas que sudan mucho, entonces no, tengo una presentación, voy para esa fiesta, me lleno de papel higiénico las axilas, por decir cualquier cosa, me empiezo a preparar para la exposición de alguna manera. Luego viene el durante, cuando ya estoy en el evento social. Entonces ahí, ¿qué sucede? Me empiezo a sabotear, empiezo a hablar rápido, empiezo a hablar entrecortado, me inhibo, ojo los que se inhiben, me escondo en una esquinita de la fiesta, que no me vean, como que me encojo. Y ese durante me va a llevar al después. Entonces, ¿cuál es el después? Se acabó la fiesta, se acabó la presentación, se acabó la exposición y yo digo, ay no, yo sí definitivamente me fue muy mal, mira cómo me puse súper nervioso, yo por qué me aislé, yo por qué no compartí. Entonces empiezo a tener conductas de comprobación y de reaseguración y de autoevaluación. Y normalmente esa evaluación es negativa. Entonces ahí viene en la próxima vez, otra vez estos pensamientos anticipatorios. Entonces ya viene otra fiesta y lo primero que me dice mi mente es, ¿te acuerdas cómo te fue en la otra fiesta? ¿Te acuerdas que te fue súper mal? Bueno, entonces esto se te puede repetir y empieza todo ese miedo y empieza toda esa ansiedad. Los que están aquí, por aquí, bienvenida Dianita, Carito, André, qué rico que estén con nosotros. Cuéntenme si han experimentado estos síntomas, ubíquenme un poquito en cómo están ustedes. ¿Han tenido estos pensamientos anticipatorios? ¿Han tenido estas respuestas físicas, somáticas ante la exposición? ¿Han tenido estos momentos de la preparación, el durante donde hacemos las cosas un poquito más torpes y el después, donde entonces me empiezo a evaluar, empiezo a darme látigo porque no me fue tan bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vayan ubicándome, por favor, si conectan con esto, si les ha pasado o si conocen personas que les ha pasado. Entonces aquí viene una parte muy importante, muy interesante y por eso les decía en la invitación que esto no es solo para los tímidos, porque hay muchas razones diferentes a ser tímido para que tengamos problemas en la habilidad social. Muchas razones. Una de esas pues es la timidez, pero hay muchas otras. Entonces vamos a hablar de esas razones y a medida que lo estamos hablando, les voy a pedir que vayan chuleando. Listo, si tienen con qué escribir, vayan escribiendo como los diferentes puntos para que ustedes se evalúen y digan, mi problema está aquí. Y
con eso podemos empezar a generar un cambio. Por aquí Vivi dice, lo describes tal cual y se siente muy mal. Y Dianita nos dice que sí, se han experimentado esa triada de la ansiedad social. Vamos entonces a conocer un poco mejor cómo trabajarlo. Muy bien, Vivi, miren lo que dice Vivi aquí tan importante. Me ha limitado en la vida, totalmente. Totalmente, porque es que nosotros somos seres de conexión, somos seres de comunidad, somos seres que somos interdependientes los unos de los otros. Entonces, si yo no puedo interactuar con las personas que son importantes para mí, me voy a bloquear un poquito más. Entonces, claro que sí se vuelve limitante, pero lo bueno es que es algo que se puede trabajar, es algo que podemos entrenar, pero va a requerir que nos expongamos y que empecemos a cortar los mecanismos que refuerzan el problema. Ahí es nuestra misión. Miren que por aquí el Kim nos comparte. Yo tuve problemas con el alcohol, pero gracias a Dios estoy en un grupo de alcohólicos anónimos y hoy me conservan 5 años sin tomarme un trago. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me alegra muchísimo, Elkin, que ya estés viviendo como esta experiencia ya del otro lado. Cuéntanos, Elkin, si te pasaba eso, cuando te tomabas el alcohol, ¿te desinhibías más? O sea, ¿te sentías más sociable, más abierto? ¿Te pasaba eso? Porque eso es una de las razones por las cuales muchas personas consumen alcohol. Incluso hay programas de televisión, series, donde el tímido se toma el traguito y ya ahí sí habla con las chicas, etc. Entonces cuéntanos, Elkin, si eso te pasaba a ti, y gracias por compartir. Muy bien, entonces vamos a ver algunas de las variables o algunas de las razones que te pueden hacer a ti más vulnerable para un trastorno de ansiedad social o para tener un problema en la socialización. Primero, súper importante, que tengas un déficit en tus habilidades sociales. Las habilidades sociales se entrenan, se practican en casa. Hay habilidades sociales básicas y hay habilidades sociales complejas o superiores. ¿Cuáles son las básicas? Saludar, despedirse, decir gracias, decir por favor. ¿Cuáles son las superiores? La empatía, la asertividad, la resolución de problemas, el establecimiento de límites. Entonces son superiores porque son un poquito más complejas y requieren de entrenamiento. Entonces hay personas que tienen un déficit en sus habilidades sociales. Entonces, por ejemplo, las personas tienen pocas habilidades asertivas, les cuesta decir que no, les cuesta poner límites, tienden a mantener las conversaciones con dificultad, les cuesta, como que no saben qué decir. Por ejemplo, hay personitas en consulta que son muy inhibidas, entonces uno les hace una pregunta y la respuesta es sí, no, ah, sí, ah, no, y entonces uno es como, ¿y qué más? Elabórame la idea, o sea, profundiza. Entonces, claro, ahí se ve la dificultad de la persona en argumentar y eso no es su culpa, eso tiene mucho que ver con el temperamento, con la crianza, con las experiencias que ha tenido. Y si bien lo que no nos enseñaron y no nos dieron en la niñez o en la adolescencia, pues bueno, ya lo que fue, fue. Pero en este presente, tú todavía puedes hacer muchas cosas por ti, por tu bienestar y por cambiar estas situaciones. Entonces tenemos pocas habilidades sociales y pocas habilidades sociales en el lenguaje no verbal. Personas que entran con mala cara a una fiesta, por ejemplo, entonces ya los demás son como, uy, se ve como muy serio, mejor no me acerco. El lenguaje no verbal es 90-95% de la comunicación. Si tú entras con cara de puño, con cara de póker, demasiado serio a un encuentro social, eso efectivamente va a afectar la forma como se desarrolla esa conversación y después te vas a estar autoevaluando. Algo importante, el déficit de habilidades sociales también se genera por baja participación en actos sociales. Entonces, si tú eres de los que pasa encerrado en la casa, casi no sale, casi no comparte, casi no se vincula a grupos, a espacios, claro, lo que no se entrena se pierde. Recuerda que el cerebro, si tú no estás entrenando algo, tu cerebro empieza a podar y te da espacio para las cosas que sí estás usando. Entonces, si no estás usando tu socialización, tus habilidades, eso empieza a debilitarse, ¿sí? Por eso es importante que practiques, es como un músculo. El solo hecho de que hables aquí en el chat ya es una práctica, ya estás haciendo esto. Por ejemplo, aquí el que nos dice, el trago lo hace cambiar a uno y hace cosas que uno no hace en sobriedad totalmente, porque estamos desconectando nuestro cerebro racional y estamos mucho más emocionales. Muchas gracias, Elkin, por compartir. Y además, entonces, ese déficit en habilidades sociales te va a provocar errores en la interacción social. Entonces, claro, como no te sabes comunicar, como eres cortante, como tu lenguaje no verbal no lo controlas, como casi no tienes práctica. Por ejemplo, a mí muchos niños y adolescentes me dicen, yo quiero pertenecer a ese grupo, pero yo no sé qué decir.
a mí me da miedo que no les guste lo que yo voy a decir y muchos son, es que yo no sé qué decir, yo no sé cómo contestar, yo no sé cómo argumentar. Entonces, esta baja habilidad social va a incrementar los errores, va a incrementar la ansiedad y va a incrementar la evitación. Mejor no voy, mejor, ay no, qué pereza, eso tan estresante, ese conflicto interno, yo mejor no voy. ¿Cuál es el problema? Si tú no vas, pierdes práctica, pierdes oportunidades de entrenar. Entonces, si estás chuleando aquí el punto 1 de déficit en habilidades sociales, te recomiendo urgentemente que empieces a hacer un entrenamiento en habilidades sociales para que te recuperes y entrenes ese músculo. Segunda razón por la cual podemos tener ansiedad social y dificultades en la relación con los demás, por mal manejo de la ira. Ojo con esto, las personitas que les cuesta, que tienden a ser reactivos, explosivos, impulsivos, que no controlan la emoción. La ira, entonces, ¿qué sucede aquí? La persona reacciona de una manera muy intensa ante situaciones que le generan ansiedad o que son negativas. Entonces va a la fiesta y no le gustó cómo lo miraron. Entonces, en lugar de inhibirse y esconderse y yo mejor me voy, reacciona mal, ¿sí? Entonces, ese tipo de reacciones va a generar una relación social disfuncional. Se va a volver mucho más complejo la forma como estamos interactuando. ¿Y qué pasa? La persona se vuelve defensiva. ¿Han conocido personas así? Que tú le estás tratando de explicar algo y lo que hace es defenderse. Digamos que no logra conectar, que eso hace parte de las habilidades sociales, escuchar, bajar mi guardia, mis defensas y escuchar lo que el otro me tiene que decir. Entonces la persona se pone a la defensiva, entonces eso afecta la calidad de la interacción. Y esta persona genera unos niveles más altos de ira, unos niveles más altos de ansiedad y esto lo lleva a una respuesta hostil. Conclusión, tampoco le va bien en ese encuentro social. ¿Cómo estamos con la ira? Cuéntenme ahí si de pronto les ha pasado eso. Y de pronto la dificultad en la socialización es por esto, por estar muy a la defensiva o por reaccionar es desde la explosión con estas situaciones que les generan ansiedad. Lo tercero se llama la atención centrada en uno mismo. Estas personitas son más de problemas de comportamiento internalizantes. Personas que rumian mucho, que están muy centradas en sí mismas, que se están automonitoreando todo el tiempo. Entonces tienen muchos pensamientos de si lo están haciendo bien o no. Y esta conducta que tienen de monitoreo los lleva a tratar de controlar los síntomas. Bueno, voy a ir a la fiesta, pero no puedo sudar. Voy a ir a la fiesta, pero me voy a tomar esto para que no me duela el estómago. Por ejemplo, hay personas que pasan con las pastillas de la gastritis, con las pastillas para que no les dé diarrea, ¿sí? Todo este automonitoreo nos va a generar problemas. ¿Por qué? Porque entonces me estoy enfocando en toda esta parte interna en lugar de entrenar las habilidades sociales. Entonces, esta persona va a tener mucha sensibilidad a cualquier reacción de los demás. Están así con la alarma todo el tiempo. Entonces, ay, mira cómo me miró, mira cómo me contestó. Toda esa atención centrada en sí mismo. Entonces, miren que hay un saboteo. Y si tú estás haciendo eso, te invito a que lo replantees, porque mientras más te centres en ti, menos ves el entorno y tu ejecución baja. Entonces, la idea es que tú te enfoques en mirar el entorno, no mirar tanto todos estos síntomas. Aquí nos dice Vivi, a mí me da mucho enojo, o sea, tú vas hacia el lado de la ira. Perfecto, gracias Vivi por compartir. Ahora, hay un círculo vicioso que les voy a compartir de esta atención centrada en sí mismos, a ver si se identifican. ¿Listo? Entonces, hay un pensamiento, viene un evento social. Entonces, lo primero que yo pienso es, necesito controlarme, necesito controlar mis síntomas, necesito controlar la sudoración, la taquicardia. Miren que ya estoy centrado. O sea, voy a ir a esa fiesta, pero necesito tener todo bajo control, a nivel físico y a nivel interno. Entonces, eso hace que la persona ponga su atención en lo interno y se distancia de lo externo. Ahí está el saboteo. Se distancia de los estímulos que vienen, entonces no detecto un saludo, no detecto una sonrisa, no detecto una bienvenida, sino que yo tengo que procesar lo mío. Entonces, ¿qué pasa? La persona no procesa bien los estímulos de afuera. ¿Y eso qué hace? Que tenga conductas desadaptativas, ¿sí? Y a la larga, entonces, la persona después se evalúa, identifica sus errores, se le sube la ansiedad y en el siguiente evento nuevamente empieza con lo mismo. Necesito controlarme, entonces otra vez me enfoco en lo mío, me regaño, me doy palo y luego entonces vuelvo y caigo en ese círculo.
Entonces llevamos 3, déficit en habilidades sociales, ira y atención centrada en sí mismos. ¿Cómo van los demás? ¿Se han identificado con alguno de los otros? Por aquí ya Vivi nos contó que el enojo. ¿Cómo están los demás en esta parte? Mientras tanto, vámonos al cuarto, que son las conductas de seguridad. Entonces, esas conductas de seguridad van a mantener el miedo. Digamos que el hecho de que tú, por ejemplo, te lleves las pastillas, que te vayas pegada de una amiga para la fiesta, todas esas conductas van a mantener la ansiedad. ¿Por qué? Porque no la resuelven. Digamos que es una estrategia para disminuir tu ansiedad, pero no la vas a terminar resolviendo al fin y al cabo. Entonces, ¿qué hace la persona? Comienza a evitar diferentes cosas. Por ejemplo, llega a la fiesta, entonces evita las miradas. Evita o oculta que está colorada. Entonces, ¿eso qué hace? Entonces me echo maquillaje, entonces me echo maquillaje excesivo para que no me vean que estoy colorada. Entonces ya eso empieza a bajar la ejecución, porque se empieza a sentir como antinatural, ¿sí? Empiezo a ensayar el discurso, entonces voy a decir esto. ¿Han visto en las películas o en las novelas que la persona se para en el espejo y practica lo que va a decir? Que no está mal, no está mal practicar, pero si esto me va a generar más niveles de ansiedad, pues es mucho mejor ser tú mismo y ser espontáneo. Entonces, todas estas conductas, alejar las manos, por ejemplo, si estoy sudando, entonces estoy hablando con alguien y las escondo para que no vean que estoy sudando, o las meto al bolsillo, entonces la otra persona empieza a distraerse mirando mis conductas de seguridad y se pierde la conversación, ¿sí? O personas que evitan, por ejemplo, comentarios comprometedores, o personas que hablan más lento o con volumen más bajo, ¿no? Entonces yo mejor hablo más así por si me equivoco, que no muchos se den cuenta, pero a la final eso uno se da cuenta, uno observa que la persona no se está sintiendo cómoda y ahí entonces se refuerzan las creencias de que no somos buenos para la socialización, entonces que nos van a seguir criticando, que no, digamos que ahí sigo manteniendo el problema. Entonces las conductas de seguridad también nos distraen de la ejecución. ¿Cómo vamos con esa parte? ¿Están ustedes con muchas conductas de seguridad? Por aquí nos dice Andreita, buenas tardes doctora Diana, está transmitiendo por Facebook y YouTube. Estamos por Instagram, yo le hice un recordatorio a las personitas que están en Facebook, pero después este se sube a YouTube, ¿listo? Entonces también va a estar ahí en YouTube, y en YouTube está el video de reflexiones de terapia de la semana pasada, que es la preocupación, que tiene mucho que ver con eso. Entonces los que no se lo han visto por aquí por Instagram, que ahí está también lo pueden ver por YouTube y compartir. Muy bien, entonces llevamos 4. Déficit en habilidades sociales, así que a entrenar manejo de la ira, a entrenar manejo de la ira, atención centrado en ti mismo, a empezar a trabajar en esa seguridad y en esas habilidades internas. Conductas de seguridad, entonces hay que empezar a deshacernos de esas conductas de seguridad para no reforzar. Y viene uno muy importante, la autocrítica. ¿Sí? Recuerden que la autocrítica, la autodepreciación es un precursor de la depresión. Las personas que se dan mucho palo están muy cerquita, ¿sí? De que pueda generarse una depresión. Sí hay otros factores, por supuesto. No solamente eso, sí hay otros factores. Entonces, cuando tú te autocriticas demasiado, eso va a inhibir o a bloquear tu capacidad productiva. Es decir, no vas a hacer tan bien las cosas. Entonces hay una situación, te empiezas a criticar, entonces refuerzas estas ideas irracionales sobre ti mismo, sobre tu capacidad, entonces te sientes más inseguro en futuras situaciones. Y como les decía ahorita, no necesariamente es que tú no seas capaz, pero te pones tan ansioso, tan ansiosa, que te bloqueas, te va mal y terminas reforzando el problema. Ahí es donde está el lío. Entonces, en autocrítica hay que trabajar mucho el tema de la autoaceptación, el tema de la autocompasión. Revísense mucho ese concepto, el concepto de autocompasión. Busquen mucho, por ejemplo, a la doctora Christine Neff. Léanse el libro de autocompasión que puede ayudarnos a mejorar este tema de autocrítica. Incluso en la página de Christine Neff hay una prueba que ustedes pueden hacer donde pueden evaluar cómo están en autocompasión. Y ahí salen los resultados, qué tan alto, qué tan bajito está, para que ustedes vayan mirando como, uy, aquí me falta, aquí también, o aquí estoy súper bien, pero aquí no. Y ahí pueden ir trabajando también en ese tema. Y el 6º punto es la baja autoestima, que se conecta con lo que acabamos de mencionar. Entonces, las personas
que tienen una autoestima debilitada, baja, pues tienden a experimentar sentimientos de inferioridad, sentimientos de inseguridad sobre su imagen o sobre su rendimiento. Digamos que es la percepción. Entonces la persona, al percibirse así, puede que también se evalúe de esa forma por parte de los demás, que las personas digan, ves que Pepita tiene como muy baja autoestima, yo la veo como muy insegura, yo la veo como muy callada. Entonces la persona en una situación social, cuando se presenta esta baja autoestima, va a percibir la situación como amenazante, ¿sí? A ese mismo valor. Miren que muchas veces evitamos asumir retos, no porque no los queramos asumir, sino porque si nos va mal, entonces eso empieza a comprometer nuestro valor como personas. Entonces allí vamos a empezar a experimentar síntomas físicos, emocionales, como timidez, como vergüenza, como miedo, y entonces van a pasar una cantidad de cosas. Se sube la ansiedad, se sube el estado de alerta y de vigilancia. Recuerden que la ansiedad social está en el grupo de los trastornos de ansiedad. Entonces vamos a tener ansiedad muy alta, mucha hipervigilancia. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y vamos a tener conductas para ocultar la ansiedad, que ya lo acabamos de mencionar. Y entonces, ¿qué pasa? Los demás perciben cosas raras que confirman nuestros miedos. Si logran ver cómo nos saboteamos nosotros solitos, logramos ver esa dinámica, esa construcción que vamos haciendo. ¿Cómo vamos? Cuéntenme, por favor, dónde se ubican. Déficit de habilidades sociales, ira, atención centrada en sí mismos, muchas conductas de seguridad, mucha autocrítica o baja autoestima. Yo sé que no es fácil escribir estas cosas en el chat, pero entonces piénselas, y los que quieran, pues por supuesto también nos las pueden compartir. Y esto aplica a niños, adolescentes, adultos, ¿sí? Empieza a pensar en esto. Ahora, ¿cómo intervenimos la ansiedad social? Que era lo que ahorita nos estaban preguntando. Bueno, ¿esto cómo se trabaja? Entonces vamos a tener que hacer 3 pasos. Primer paso, que esto pues obviamente una parte se hace en la terapia, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso? Hay que definir unos objetivos terapéuticos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr en la intervención en ansiedad social? Primero, necesitamos o vamos a querer disminuir esa ansiedad, ¿sí? Y para eso vamos a tener que diseñar unas estrategias pues que nos permitan lograrlo. En el encuentro pasado, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de ejercicios de respiración, de ejercicios de relajación? Entonces necesitamos estrategias para bajar la ansiedad. Si tú vas a ir a una situación social, primero haz tus ejercicios de respiración y relajación. No puedes estar ansioso y relajado a la vez. Ojo con eso. Entonces, si sientes que la ansiedad se te sube, paras e inmediatamente haces relajación y respiración. También es muy importante trabajar reestructuración cognitiva. Eso es algo, perdón, voy a estornudar, es algo súper importante. Porque, ya, no quiere, porque la reestructuración cognitiva nos va a ayudar a tumbar ese mecanismo errado que hemos venido construyendo. También debemos de reorientar la atención que estás teniendo sobre lo físico en lo externo, para que leas lo externo y sepas responder a esa situación. También necesitamos empezar a incrementar la tolerancia a la ansiedad. Entonces, que la veas como algo que te impulsa, que te ayuda a alcanzar tus metas y no como un enemigo. También en terapia o en el proceso que quieras hacer para trabajar esto, hay que incrementar las habilidades sociales. Hay que disminuir la inhibición, es decir, ayudarte a exponerte muchísimo más. Necesitamos también que reestructures cómo estás evaluando la opinión de los demás, ¿sí? Que esa necesidad de aprobación baje, porque es imposible agradar a todo el mundo. También necesitamos modificar las creencias que tienes sobre tu vulnerabilidad personal, porque eso también nos va a ayudar a mejorar tu ejecución y desarrollar una autoestima sana a través también de entrenar y también ejercicios de exposición. Recuerden que el miedo, la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Entonces, si queremos salir de este tipo de situaciones, vamos a necesitar eso. ¿Qué necesitamos también? Psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Entender el trastorno, lo que hemos hablado hoy. Digamos que ya hoy hicimos ese primer punto, la psicoeducación, entender el trastorno, entender sus características, entender el rol de los pensamientos, entender ese error de ejecución que tenemos por enfocarnos tanto en nosotros, también el papel de los recuerdos que
que nos han afectado, si has tenido experiencias, por ejemplo, en tu pasado muy fuertes, entonces también esto va a generar un impacto. Hay que sanar esos recuerdos, hay que resignificarlos, reestructurarlos. También hay que empezar a pensar en cómo esto está afectando tu vida, ¿sí? Que lo decían ahorita, te va limitando, se va volviendo muy, muy complejo y muy limitante. Y también es importante hacer una listica de ítems para que te empieces a exponer, que eso lo puedes empezar a hacer de tarea. Entonces haz una lista de las situaciones que a ti te está costando enfrentar a nivel social y organízalas de menor a mayor y empiézate a exponer de lo más bajo a lo más alto. Entonces, me da miedo ir a fiestas, me da miedo hablar en público, me da miedo hablar con los compañeros de trabajo, me da miedo hablar en la tienda, pero de todo lo que me da menos miedo es hablar en la tienda. Entonces empiezo por ahí, empiezo a hablar en la tienda y cuando logre tolerar eso, cambio de nivel, subo al siguiente nivel y así voy ganando, que es muy importante. Ojo, la ansiedad, si no la sabemos manejar, se incuba. Es decir, si tú estás en una situación social, quédate en ella hasta que la ansiedad baje. Si estás en una situación que te genera miedo, pero tú sabes racionalmente que no te va a pasar nada malo, quédate en la situación hasta que la ansiedad baje más o menos al 30 o 40%. Si tú escapas de la situación cuando la ansiedad está más alta, la ansiedad se incuba, se refuerza y vas a sentir más miedo la próxima vez. Entonces no podemos escapar de la situación. Nos quedamos en la situación hasta que logremos tolerarla y cuando digamos, bueno, ya me bajó la ansiedad a 30, 40, 20, ya me voy. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un ejercicio que puedes hacer es llegar a un lugar lleno de gente y pararte en la puerta, mirar, quedarte ahí en la puerta, todos mirándote a ti ahí en la puerta y tú quedarte ahí sintiendo toda la ansiedad, como, ay, me están mirando, etcétera, etcétera, y quedarte ahí hasta que baje la ansiedad. Cuando ya baje, entonces ya te mueves y vas y te sientas, por ejemplo, para que así vayas tolerando esta exposición. La exposición va subiendo a medida que vayas, entonces escalando en tus objetivos, vas a ir ganando un mejor dominio. Y recuerda que esa exposición, esa jerarquía, la idea es que sea algo lograble, que lo vayas haciendo poco a poco, no te exijas demasiado al inicio, sino con cositas pequeñitas. Entonces recuerden que son 3 cosas para trabajar en esto. 1, definir unos objetivos realistas, logrables. 2, la psicoeducación, que es lo que hemos hecho hoy, entender cómo funciona y por dónde cada uno puede estar. Y 3, la reestructuración cognitiva. Entonces, ¿qué reestructuramos ahí? Primero, la ansiedad anticipatoria. Empezamos a trabajar que tú puedas hacer una evaluación objetiva y ajustada de esa realidad. Tu mente te va a vender un escenario catastrófico y realmente no es así. Entonces hay que reestructurar esa ansiedad anticipatoria. Si vas a estar en un evento social, vas a encontrarte con alguien y te genera ansiedad, entonces trabajarle a eso. Como no soy adivino, no sé qué va a pasar, mi amigo, mi amiga o en la fiesta no me va a pasar, no me voy a morir porque de pronto diga algo malo o no me van a echar porque cometa un error. Entonces como que me aterrizo, qué es lo peor que podría pasar, no va a ser tan grave y me expongo. Entonces eso es uno de los puntos. Otro punto importante es trabajar en la autocrítica. Entonces bajarle a esa rumiación, bajarle a esas valoraciones que estás haciendo de ti mismo o de ti misma y que seas más objetivo porque nos damos mucho palo. Entonces que tú pases como de la autocrítica destructiva a una autoconfrontación constructiva. Y ahí puedes empezar a decir, bueno, en la próxima mejoro tal cosa, pero me expongo. Ahí entraría también nuestro entrenamiento en habilidades sociales y el poder modificar las creencias que tienes durante la exposición. Entonces empezar a, con habilidades sociales previas, empezarte a exponer. Entonces bajar ese monitoreo, ser mucho más objetivo con tu desempeño, empezar por ejemplo con tus amigos o en tu terapia a hacer pequeños dramatizados o lo que llamamos roleplays para practicar esas conversaciones y que tú ganes un poquito más de cancha. Esto te va a permitir bajar esa orientación de ti hacia los demás. Entonces, la clave para que podamos bajar la ansiedad social familia, en resumen, es enfrentando el miedo de manera gradual, de manera controlada, reduciendo poco a poco todos esos automonitoreos y siendo conscientes de que la clave está
en que te enfoques en lo que está pasando al exterior, en lugar de enfocarte en todo lo que está pasando al interior, que sé que no es nada fácil, porque uno está sumergido en la situación, pero sí es algo lograble y posible. Entonces, hoy hemos hablado un poco sobre la ansiedad social. La idea hoy era poderles compartir un poco por qué nos cuesta, cómo funciona este trastorno, para que ustedes tengan ya ideas, se vayan ubicando y tengan herramientas de lo que se puede hacer, porque así pues podemos empezar a cambiar esta situación. Vamos sacando conclusiones. Les quiero pedir que escriban por acá en el chat qué opinan, qué se llevan de este espacio hoy para su vida. Vamos a hacer el último componente de nuestro encuentro de hoy, que es la motivación. ¿Qué se llevan hoy? ¿Qué le quieren decir hoy a los que nos están acompañando en este espacio? Denles unas palabritas a estas personitas para que hagamos el cierre y nos veamos en nuestro próximo encuentro, que va a ser en 15 días. Nos vamos a ver cada 15 días con diferentes temas. Por ahora estamos en el ciclo de trastornos de ansiedad. Entonces vamos a estar hablando en el próximo encuentro del trastorno de adaptación, que es un trastorno que está muy común, que está muy activado. Si tú sientes que no puedes con tu trabajo, si te cambiaste de país y estás súper deprimido, si te terminó la pareja y no puedes contigo mismo, si estás teniendo un cambio muy brusco en tu vida y no te has podido adaptar, acompáñanos en 15 días, porque vamos a hablar del trastorno de adaptación, que es un trastorno que tiene mucho que contar, mucho que aprender y que se está mostrando mucho en las personas. Entonces les mando un abrazo, regálenme entonces su despedida, si alguien tiene alguna conclusión o algún comentario, para que entonces vayamos cerrando nuestro encuentro de hoy. Les doy gracias a Alba, a Naren, a Paulita, a Andre, a Nati, a Silvana, a Vivi, a Elkin, a mi querida Jessie. Un abrazo, Jessie, tú siempre por aquí, qué rico. A Vivi, a Irma, a Vivi y a Dianita también, que nos acompañó en este espacio de hoy. Me encantó mi querido Juan, qué rico también haberte tenido por acá. Y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro, que será en 15 días. Sí, Andreita, acá estoy mirando cómo guardarlo para que no se nos vaya a perder, pero sí, la idea es que quede guardado y yo lo voy a subir al canal de YouTube para que también lo podamos tener pues ahí y no se nos vaya a perder. Un abrazo, mi querida Caro, que estés muy bien, y un abrazo para todos, que estén muy bien. Feliz tarde. Recuerden, tarea para todos, empezar a socializar un poquito más. Este fin de semana, llamen a un amigo, invéntense algo, a practicar la socialización para que entrenemos juntos ese musculito. Un abrazo para todos y feliz tarde.